Bien, las citas son en Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 39. Y la siguiente está en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 17. 12:39 y Reyes 24:12. Ok. San Lucas, capítulo 12, verso 39. Y segundo libro de los Reyes, capítulo 24, verso 12. Ahora sí. Una idea que creo que es bueno tenerla, es que lo valioso se busca. Y no me refiero a dinero, no me refiero al oro, a la plata. Lo valioso, hay cosas que son valiosas, cosas que trascienden. El amor, la paz, la armonía, el bienestar, la ética, en fin, lo valioso se busca. Una vez que se encuentra, se retiene y se pasa a la siguiente generación. ¿Sí? Hay valores que una vez que llegan a la familia, hay valores que no están en la familia, hay familias que tristemente crecieron en lugares de dificultad, en situaciones de dificultad, y hay valores que no han incorporado. Sí, el decir, ya aprendí a pedir perdón, ya aprendí a disculparme, ya aprender a reconocer los errores, eso es un valor importantísimo, reconocer los errores, el desarrollar la capacidad, aceptar la crítica, la buena crítica, cuando aprendemos a recibir la crítica, y eso es un valor. Bueno, cuando se encuentra algo valioso, se retiene eso valioso y se busca pasar a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Esto es valioso, esto debe estar en mi familia, esto no se debe perder en mi familia. La fe es algo valioso y que la fe no se pierda en la familia, que nosotros nos tocó vivir sin fe y ahora vivimos con fe y ya sabemos lo que es estar sin fe. A veces la idea de los muchachos es yo quiero cometer mis propios errores. Muchachos, ¿cómo se te ocurre? O sea, no tienes por qué cometer tus propios errores, no pagues el precio de los errores. Dicen por ahí, yo aprendí a la mala, tú aprendiste a la buena. Entonces, ¿por qué quieres regresar sobre eso? Entonces, si ya reconocimos el valor de la fe, el valor de tener comunión con nuestro Dios, el ponernos a cuentas con Dios, si nuestra familia nació en eso, bueno, esto es algo valioso, esto es algo que debe estar en la familia, esto es algo que no vamos a perder en la siguiente generación, esto es valioso y lo vamos a pasar a la siguiente generación, pero también enseñamos a la siguiente generación que eso se quede allí, ¿sí? Que no lo pierdan, porque pues a veces lo vemos. Y lo vemos muy seguido, como en ocasiones, y hablo simplemente lo económico, algunas empresas, algunos proyectos se pierden en la segunda generación, no llegan a la tercera, en la segunda se acabó, algunos llegan a la tercera y no llegan a la cuarta, y a veces son los tiempos que cambian, pero a veces no son los tiempos, son las personas, y hemos visto que esa generación que llegó al hecho, que no conoció la escasez, que no conoció el vivir sin esto, no lo aprecia. Entonces debemos enseñar a la siguiente generación a reconocer lo valioso, a retener lo valioso y también pasarlo a la siguiente generación. A ellos no les costó conseguirlo y por no les costó, pero bueno, es algo que deben de tener. Hay una expresión que se da ahí de una realidad que observa el Señor Jesús. San Lucas 12:39. Es otro contexto, sin embargo, deja este principio ahí. Dice, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Estas son esas palabras que hemos dicho de difícil traducción, porque unas traducciones dicen minar, unas traducciones dicen horadar. Dice unas traducciones más antiguas. No dejaría horadar. Horadar es hacer un orificio. Otra traducción dice socavar. Y socavar no es el orificio lateral. Socavar es el orificio que viene desde abajo. Reina Valera, esta traducción dice minar, otras traducciones dicen robar. No me quiero quedar con esa porque Jesús no dijo robar. Se tradujo como robar porque cobra sentido. Si el padre de familia supiera en qué momento el ladrón va a entrar a robar, no dejaría robar su casa. El asunto es que está ese robo astuto, ese robo que es de madrugada, ese robo que aprovecha la vulnerabilidad, ese robo que aprovecha cuando no estás en casa. Está ese robo. Un amigo pastor platicaba con él, recién recuperó su visa, pasó por un tema donde es que se metieron a la casa. La casa no tiene rejas y hacía calor y no tenía aire prendido y total que se metieron y lograron ver, no ellos, la cámara de enfrente, que alguien se mete por una ventana y duró 8 minutos dentro de la casa. Hijos pequeños, muy grave, no pasó nada, solo lo material, muy sigiloso. Pero no es eso a lo que se refiere el Señor Jesús.
El Señor Jesús dijo minar. Y es que el tema de minar, el tema de ese ladrón que no solamente va por lo valioso, va más allá de eso. Minar no es solo ir por lo valioso, minar es atravesar paredes o excavar cimientos para llevarse lo valioso. Y después de minar, no solo no hay valores, además quedan huecos o cimientos debilitados. Es una manera de debilitar la estructura. Y eso es lo que hace el enemigo. No solamente te quito lo valioso, no solamente te quito la paz, sino además te hago daño para que no puedas recuperarla. No solamente entro, y lo voy a poner en propiedad, no solamente entro propiedad y me llevo lo que tenías ahí, sino además dejo un hueco para facilitarle la vida al que venga después. En el trabajo de la minería, y por eso esa palabra se utilizó ahí, que no era más común, pero es minar, ese trabajo donde se excava y se saca para ir por lo valioso. ¿Y luego qué pasó? Pues me dejé lo valioso. ¿Y el hueco quién lo rellenó? Hay un riesgo ahí a veces en minería, porque pues esos huecos luego se llenan con agua y se desperdicia el agua ahí. Hay quien habla de agua y ya lo sacaste, ahora rellénale. Pues no, eso no tiene importancia. Bueno, el Señor Jesús habló de esa realidad, del enemigo que no solamente viene a quitarte lo valioso, ese enemigo que mina la casa, que mina la familia, que mina nuestra vida, no solo viene por lo que tiene de valor, además hace daño de forma que debilita la estructura, la deja frágil y propensa a caerse. Porque el tema no es quitarte la paz, el tema es quitarte la paz y que no la vuelvas a tener. Porque lo que haces una vez lo haces dos veces. Si todo fuera como lo económico, pues lo entendemos. Lo que hago una vez lo hago dos veces. El negocio quebró, pues lo vuelvo a levantar. Cuando empecé no tenía nada. Y ahora tengo experiencia y tengo habilidades y tengo conocidos y tengo clientes. Lo hice una vez, lo hago dos veces. Ah, muy bien, eso digo, es triste, pero qué bueno que te vuelvas a poner sobre tus pies. Pero eso no es la intención del enemigo. El enemigo no quiere que te vuelvas a poner sobre tus pies. Por eso te decía, cuando hay algo valioso en la familia, cuando finalmente la familia estuvimos en paz, bueno, pues voy por la paz y que no vuelvas a tenerla. Cuando finalmente la familia descubrió la fe, entendemos el tema de la fe. Bueno, si tiene oportunidad de quitarte la fe, cuestionar a Dios, porque a veces vienen enfermedades y ese cuestionamiento, pero ¿por qué si Dios estaba con nosotros? ¿Pero por qué si yo le pedí a Dios? ¿Pero por qué? Bueno, llegan ideas y llegan formas de pensamiento que de pronto no logramos conciliar o entender el amor de Dios o las diferentes manifestaciones del amor de Dios, pero viene el enemigo a hacernos dudar, a debilitar la estructura, minar. Porque el Señor Jesús quería dejar claro que el enemigo, Satanás, no solamente viene a robar, viene a minar. Y utilizó esa palabra intencionalmente. Si minas, si excavas, si dañas cimientos y fundamento, eso se viene abajo en las primeras obras. Y ante cualquier situación ya se vuelve más fácil. Cimientos con riesgo de derrumbe, paredes con riesgo o con orificios de manera que cualquiera entre. Y entre que se caen los cimientos o cualquier otro pensamiento entra, porque eso es minar, ¿no? Ahora hice un orificio y ahora por ahí va a estar entrando y vienen palabras y vienen ideas y debilitar. Hey, pues ¿por qué fue? Minó. ¿Qué se llevó? Pues se llevó el ánimo, se llevó la disposición, la voluntad de actuar, se llevó el deseo para el bien, se llevó la fe. Y te topas con eso, porque hay personas que, digo, lo he visto en situaciones del matrimonio donde sabes que no, ya no quiero. O sea, no solamente no estoy con ella, sino que no quiero volver a empezar. No solamente no estoy ahí, sino no quiero regresar. Ni ganas de leer la Biblia, ni ganas de ir a la iglesia, ni ganas de orar, ni deseo. O sea, no solamente se llevó eso, sino que ese es un trabajo de minar. Va más allá del apropiarse. Es apropiarse, pero haciendo daño. Insisto, es muy diferente. El sigiloso que entró y aprovechó la... No, esto no hay sigilio. Es un ataque con violencia, de manera que deja debilitado. Esta situación se había dado, una práctica que había en la antigüedad, y que la vivió el pueblo de Dios en 2 Reyes capítulo 24. El pueblo de Dios se alejó de Dios, sí hubo un alejamiento y hubo una falta de atención a las instrucciones, a los señalamientos de los sacerdotes, de los profetas,
y hubo malos reyes, y en esos malos reyes pues levantaron enemigos y llegó el momento que fueron sitiados y luego fueron llevados cautivos. Pero hay una práctica que se llevó a cabo muy cruel. Aquí la narra: entonces salió Joaquín, rey de Judá, el pueblo de Dios, reino del sur, al rey de Babilonia, el enemigo. Él y su madre, sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia, los tomó cautivos en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos de todos los artesanos, herreros, no quedó nadie, excepto los pobres. En otro momento el profeta Jeremías dice que se llevó a los sacerdotes, se llevó a los ancianos, se llevó a los profetas, se llevó a los artífices y a los ingenieros. Jeremías capítulo 29. O sea, esa práctica de vengo y me llevo a los que tienen la capacidad de volver a levantar. No solamente llego a Tataco, ese fue el estilo que hizo Babilonia con Judá. Los sitió, los desgastó, los atacó, y luego, ¿sabes qué? Me voy a llevar a los que tienen capacidad administrativa, a los que tienen capacidad de creación, a los que son emprendedores, vamos a decirlo en nuestro contexto, a los que tienen la capacidad de hacer algo, y no voy a dejar a nadie que valga la pena, perdón, aquí. Los valientes, los príncipes, los nobles, los artesanos, los herreros. Derribo los muros y me llevo los albañiles para que no los vuelvas a levantar. Los que saben levantar paredes no están. Los que saben construir. Me llevo los que saben construir herramientas, los herreros, los que saben construir herramientas para la agricultura. Es muy cruel. Una práctica que tenían los babilónicos era el aventar piedras a los campos, a los cultivos. Y están aventando piedras, inutilizar la tierra. Para que cuando vengan, no, voy a volver a sembrar. Pues, ¿qué crees? Ya la tierra ya perdió la capacidad natural. Tienes que volver a despedregar y a preparar la tierra. Y ellos erosionaron la tierra. Prácticas muy crueles. Bueno, pues, ¿qué esperaba? Satanás es cruel. Entonces, no es robar. Si todo fuera como robar. Platicaba con un agricultor, la hija de un agricultor, y dice: es que mi papá cuando siembra para él, para los animales, los topos, los pájaros y para los que vienen a robarle cosas. Él ya sabe que tiene que sembrar por 3. Porque pues ¿cómo evitas que las aves lleguen y que los animalitos lleguen? No lo evites, y los otros también, ¿cómo lo evitas? Pues al final tiene que quedarle para él. Bueno, pero puedes volver a hacer. Bueno, ese es el asunto. El enemigo no viene a robar. Viene a minar. Viene a minar. Y si supiéramos la diferencia, si sabes que si todo fuera como robo, me quitó un mal momento con mi esposa, me quitó un mal momento con mis hijos. Pues sí. Pero si supieras que no solamente robó, sino que lo que está pasando es minar, y entonces reaccionabas. Cuando tomamos conciencia, por eso dice la expresión del Señor Jesús: si el padre de familia supiera, si supiéramos que lo que está ocurriendo es trabajo de minar. Pero espérame, esto no solamente es un mal rato, no solamente es un mal momento, esto no es solamente la cena que me perdí con mi esposa, con mis hijos, que se enoje, también me enojé y ya no pasa nada. ¿Sabes qué? Es trabajo de minería. Estás socavando. Por eso esa traducción se quedaron cortos con minar, y dije: pues es que es horadar. Y yo dijo: no, pues es socavar, porque uno es desde abajo, ¿sabes qué? Esto es del lado. Mira, al final es llevarse y hacer daño en el proceso y complicar la seguridad que está allí. Y así como estos personajes en algún momento se llevaron a los capaces de volver a levantar lo que puede generar, con la intención de dejar a los pobres, a los que no tienen algo que aportar. Y sí, pasan siglos y la ciudad sigue, 70 años estuvieron en cautividad para cuando regresaron, y bueno, ya viene una reconstrucción. Cuando regresan, ¿cuándo volvieron a reconstruir?
Cuando regresan otra vez los príncipes, cuando regresan los administradores, cuando regresan los herreros, y entonces se levantan las paredes. Nehemías habla de eso. Pero por 70 años no hubo nadie. Hasta que regresan los que saben hacer. Entonces, es una palabra de advertencia donde como responsables de la familia debemos decir, ¿sabes qué? Esto no se trata solamente de robar. No, no está bien, pero puede ser recuperable. Se trata de que el enemigo viene a minar, a hacer daño, a dejar en condiciones de dificultad para volver a levantar. Aquí está la expresión, la enseñanza. ¿Y qué recomendación hace? Si el padre de familia supiera, no dejaría mirar. ¿Sí? Y bueno, luego el pasaje habla de la importancia de velar y orar, de vigilar, de mantenernos en vigilia, en observar y decir, sabes que esto va más allá. Esto va más allá, no solamente me quieres quitar la paz y la fe y la armonía y la ética que como familia hemos construido, la habilidad para hacer negocios, el no caer en prácticas que se vuelvan contra nosotros. Eso se trata de que quieren destruir a la siguiente generación o la capacidad de construir en la siguiente generación. Y ven, se levanta luego una generación que no construye, que no retiene, que pierde y que vuelve a vivir en pobreza, y no me refiero a la economía. En las casas. Se las dejo ahí para reflexión y que podamos, a través de la sabiduría de nuestro Dios, identificar a esas situaciones o personajes o ese ser que viene a minar y no permitir la minería o el minar nuestra casa, nuestra familia.